Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 13, donde dice: Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entrando en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. El Señor consintió en lo que los demonios pedían, autorizándoles para ir a los cerdos al salir del endemoniado. Note que no se dice cómo dio el permiso, simplemente se afirma que lo hizo. Y por el pasaje paralelo según San Mateo, Jesús respondió con un escueto id, expresado allí mediante un imperativo, lo que constituye algo más que el permiso para lo que les pedían. Es también un mandato. De nuevo se produce una pregunta en el pensamiento del lector, y es la siguiente: ¿por qué Jesús permitió tal cosa? La respuesta, como otras muchas, está en el secreto de Dios. El Espíritu que inspiró el relato no lo ha revelado. Tal vez se podría suponer que los demonios, que buscaban siempre un cuerpo desde el cual puedan manifestarse, buscarían ocupar los cerdos mientras no tuviesen un cuerpo humano para posesionarse de él. Pero tampoco se saben sus intenciones, ya que cualquier propuesta en este sentido es mera especulación sin ninguna base bíblica. La segunda relación del texto es que los demonios salieron del endemoniado inmediatamente. La autoridad del Señor Jesús queda manifestada desde dos perspectivas, ya que por un lado, la impulsó sobre los demonios que tienen que obedecer y salir del hombre en que habían residido antes. Según Mateo, eran 2 los endemoniados, por tanto, los 2 tuvieron que ser liberados por Jesús. Y Marcos considera uno de ellos y se centra en el relato de él. En segundo lugar, el Señor permitió y consintió que entrasen en los cerdos que estaban paciendo en el entorno en aquel lugar, ya que los demonios abandonaron al endemoniado inmediatamente que Jesús le dio la autorización para ir a los cerdos. Los espíritus inmundos entraron en los animales inmundos, según la ley, para posesionarse en ellos. Note que ya se ha considerado ante algunas supuestas razones que los demonios hubiesen tenido para el cambio del lugar, del endemoniado a los cerdos. Sin embargo, son todas las hechas y otras que pudieran hacerse meras conjeturas para explicar desde el punto de vista del hombre lo que solo es del conocimiento de Dios. Note que la consecuencia es inmediata. Los cerdos, bajo la acción de los demonios, dejaron de pastar y corrieron impetuosamente hacia el acantilado, despeñándose por él al mar. La estampida de la piara fue inmediata. Y Marcos describe el acontecimiento usando un modo verbal fuerte cuando dice: y se precipitó. Note que el verbo tiene el sentido de arremeter, de lanzar, en este caso precipitarse, relacionado que indica impulso y como consecuencia origina un movimiento violento, ya que los cerdos se sintieron apremiados violentamente e impulsados en la dirección al acantilado. Y en forma muy expresiva Marcos usa 4 verbos cuando dice dio permiso, salieron, entraron y precipitó. Es una secuencia consecuente
en cada uno de los pasos que origina inevitablemente la siguiente. Note que el primero a la autorización de Cristo sigue la salida de los demonios y luego la entrada de esto en los cerdos, lo que produce la reacción de la estampida de todo el hato hacia el acantilado, que había en el extremo opuesto a donde pacían y que sirvió como trampolín para que toda la piara se precipitara desde él al mar. Y Marcos da ahora el número aproximado de animales que componían el hato. Dice que eran como 2000. Y cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿era de un solo dueño aquella cantidad de cerdos? Probablemente de varios propietarios que, como era habitual, reunían todos los animales entregándolos a pastores para que los alimentaran y también los cuidaran. Pero fuese como fuese, el número de ejemplares era grande, ya que era sin duda un gran hato de cerdos que solo unos momentos antes pacían tranquilamente en el lugar a donde habían sido llevados. Y el resultado final no podía ser más calamitoso, ya que todos ellos se ahogaron en el mar. Es interesante que al usar el imperfecto quiere indicar el hecho de que se iban ahogando uno a uno, de otro modo, como si dijese cerdo tras cerdo de la piara se ahogaban en el mar. Lucas usa el segundo aoristo constantivo pasivo del indicativo considerando en el relato la individualidad de cada cerdo, sino la totalidad de la piara, ya que la descripción de Marco es mucho más gráfica. Uno a uno se ahogaron todos los cerdos hasta no quedar ni aún uno vivo. El daño, por tanto, producido a los propietarios de los cerdos debió haber sido grande, a pesar de que tal vez no fuese uno solo el dueño del hato. Y a mayor número de dueños, menor la pérdida de cada uno, pero sin duda alguna, el daño causado por los demonios fue grande. Y no es posible responder a las razones por las que Jesús permitió aquella sensible pérdida de personas que aparentemente eran inocentes en la situación a que había llegado el endemoniado. Tal vez Dios quería darle una lección que desviara su atención al excesivo valor que se atribuye a los bienes materiales en lugar de pensar en las penalidades que la degradación espiritual supone en otros. La lección que se otorga de todo esto debe de estar siempre condicionada al valor que la Escritura da a las cosas siempre desde el punto de vista espiritual. Nadie puede imponer a otro el cambio de un bien material por el otro espiritual. Pero sin embargo, Dios, como soberano supremo y conocedor de los valores desde el plano de su omnisciencia, tiene este derecho, ya que Él había permitido a Satanás arruinar a Job, privarle de su salud e incluso hacerle objeto de duda en cuanto a su integridad conforme a la visión que de esto tenían sus amigos. Es sólo en el tiempo final que puede valorarse y entenderse las razones que animan a Dios en el caso de Job. Y de la misma manera ocurre aquí en la relación con la pérdida material de los dueños de los cerdos, ya que el Evangelio presenta a Jesús como quien tiene control sobre todo y ejerce su autoridad divina conforme a su voluntad. También podía haber ordenado a los demonios que fuesen al abismo, pero no lo hizo. Las razones de Dios son reservadamente suyas y permitiendo en su soberanía el aparente desastre de pérdidas de animales y bienes de hombres. Y más adelante se sabrá de las bendiciones que produjo esta determinación de Jesús, ya que la gran lección que todos los gerasenos podían recibir es que para Dios
no hay riqueza en la tierra que pueda compararse con la salvación de una persona. Los valores terrenales son ínfimos al lado de los valores humanos y espirituales. Frente a una acción de esta magnitud y a un milagro de esta dimensión, los liberales, por otro lado, proponen varias alternativas, todas ellas tendientes a limitar en cuanto sea posible la realidad de la omnipotencia divina. Y estos suelen leer la parte del milagro de la reacción de los cerdos precipitándose por el acantilado al mar, no como resultado de la presencia de los demonios, sino como consecuencia del paroxismo que acompañó a la liberación del endemoniado, que al salir de él los demonios se lanzó corriendo hacia la piara, aterrorizando a los cerdos y empujándolos hacia el despeñadero. Suelen decir que el endemoniado pensaba que los demonios que lo poseían podría encontrar acomodo en los cerdos. Cuando supo que eran muchos, consecuencia de la demanda de Jesús sobre el nombre de quien estaban en él. La pérdida ocasionada en los propietarios de otras personas se produce porque así era conveniente en el propósito de Dios, como una señal visible a todos de la liberación del endemoniado y de la omnipotencia de Jesús, que hizo nulo el poder de los demonios. La pérdida de las propiedades es simplemente una permisión divina, como ocurre con una inundación, un terremoto o un fenómeno natural. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: «Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Los que pastoreaban los cerdos huyeron despavoridos del lugar». Y note que nuevamente Marcos es descriptivo al usar huyeron, el auristo segundo del verbo que expresa la idea de escapar fuera de. Los pastores corrieron la distancia que separaba el lugar de la ciudad, que como mínimo era de 3 kilómetros. El efecto producido en los pastores y posteriormente en las gentes de Gerasa no fue de alegría, sino todo lo contrario, de espanto, ya que nunca nadie había visto cosa semejante, como resultado de la presencia y poder de una persona, aparentemente un hombre, que Jesús era para aquellos. Los porqueros entendieron que la fiereza del endemoniado había sido trasladada a los cerdos y que nadie podía evitar que se precipitasen al mar por el despeñadero. La consecuencia natural era que el responsable de tal situación no podía ser otro que Jesús. Los sobresaltados y espantados pastores, una vez alcanzada la ciudad, contaron lo que había sucedido. Sin duda, corrieron para que todos supieran que la pérdida de los cerdos no podía achacárseles a ellos. Y note que no se limitaron a contar lo sucedido al dueño o a los dueños de los cerdos, sino que esparcieron la noticia por la ciudad y por todos los lugares circunvecinos donde, en medio de los campos, había alguna casa. El verbo usado por Marcos tiene el sentido de anunciar, avisar, contar, decir, comunicar una noticia. Por tanto, la noticia corrió hasta alcanzar a todos. Algo así tenía que ser verificado. Y posiblemente una multitud de personas acudieron al lugar donde se había producido el suceso. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿qué hora del día sería cuando llegaron a la zona del acantilado? No es posible determinarla, pero si Jesús y los 12 llegaron a primera hora de la mañana a la ribera, luego el tiempo del encuentro con el endemoniado, la expulsión de los demonios, la precipitación en el mar de la piara
y el tiempo del camino y de los cuidadores de los cerdos hasta la ciudad, la movilización de la gente y el camino de regreso exigía un tiempo bastante largo, que probablemente agotaría el día, de modo que posiblemente la llegada de los que salieron de la ciudad a ver qué había ocurrido se produciría al final de la tarde. El número de los ciudadanos que vinieron era grande. Según Mateo, dice que toda la ciudad. Mateo capítulo 8, versículo 34. Gentes de todas las zonas concurrieron allí para ser testigos de lo sucedido. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Literalmente se lee vinieron a Jesús. Esto quiere decir que vinieron al sitio donde había quedado Jesús y sus discípulos. Note que el Señor permanecía en el lugar donde se había producido el encuentro con el endemoniado y su liberación. Al mencionar el nombre Jesús, el evangelista recupera la centralidad de todo el relato en torno a Cristo. Él había sido la causa de todo el acontecimiento ocurrido aquel día. Lo que inmediatamente llamó la atención de la gente fue la presencia del endemoniado. La forma verbal presente del indicativo del verbo que expresa la idea de ver atentamente, de contemplar, en cierta medida, denota el modo de ver de alguien que examina cuidadosamente todos los detalles de lo que está viendo. Los que habían llegado al lugar podían observar al hombre que conocían como el que había sido poseído por los demonios. Y no había duda de que se trataba de la misma persona, aunque se había producido en él un cambio notorio. Por tanto, la gente quedó admirada de lo que veían en el liberado por Jesús. Por otro lado, Marcos usa 3 participios para describir lo que veían. El primero: observaban que aquel inquieto que corría continuamente por los caminos entre los sepulcros se había serenado y estaba sentado. El relato, según San Lucas, presenta al que había estado endemoniado sentado a los pies de Jesús. Lucas capítulo 8 y versículo 35. El que antes, impulsado por los demonios, no tenía sosiego, su inquietud se había transformado en calma. En segundo lugar, el hombre estaba vestido. Había recobrado, además de la calma, la moralidad de hombre. Antes del encuentro con Jesús, Lucas lo presenta como alguien que no vestía ropa. Lucas capítulo 8 y versículo 27. Y de nuevo el pasaje conduce a formular una pregunta, y es la siguiente: ¿quién le había dado la ropa? Como a esta y a otras muchas curiosidades del hombre, el espíritu guarda aquí silencio. No tiene importancia cómo había llegado a él la ropa que vestía, pero lo importante es que estaba vestido como una persona normal. En tercer lugar, estaba en su sano juicio. Note que poseído por los demonios estaba fuera de sí, alienado, sin control mental que pudiera controlar sus acciones. Ya que estaba lejos de Dios, en manos del enemigo, el hombre pierde su cordura, que solo recupera cuando Jesús le libera de esa situación. Y note que ya no se comportaba como un loco, ya no se golpeaba con las piedras, como así dice el versículo 5, la segunda parte. También los gritos que causaban temor a quienes lo podían oír, tanto de día como de noche, como dice el versículo 5, la primera parte, habían cesado completamente. Expulsado el demonio, recuperó el juicio y volvió en sí, como el hijo pródigo que nos señala en Lucas capítulo 15, versículo 17. Por tanto,
recuperando el dominio de sí mismo que había perdido. Y note que ante lo ocurrido, los habitantes de la zona se llenaron de miedo. Es el miedo que produce en el incrédulo la acción sobrenatural de Dios. El miedo se había apoderado de ellos antes de que los testigos presenciales testificasen y relatasen lo ocurrido. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Ante los que habían venido hasta el lugar donde el endemoniado había sido sanado y donde se había producido la muerte del hato de los cerdos, los cuidadores comenzaron a testificar sobre lo ocurrido. Note que el informe era de primera mano, ya que el relato de lo acontecimiento estaba en boca de testigos presenciales, es decir, los que habían visto. Es posible también que el testimonio de los porqueros fuera refrenado por los discípulos que habían visto los acontecimientos, ya que el relato fue minucioso, como exige la forma verbal utilizada aquí, que expresa la idea de relatar con todo detalle el suceso. El primer testimonio tuvo que ver con la liberación del endemoniado. Nadie podía dudar de eso, porque el que había estado bajo el poder del demonio, que andaba locamente por los parajes del entorno, que vivía también en una continua manifestación de su ruina personal, estaba allí sentado, vestido y en su sano juicio cabal. Esa manifestación de amor, compasión y gracia debiera haberles llevado a expresar reconocimiento y gratitud al Señor por el bien hecho a uno o a dos de sus conciudadanos que habían estado en una situación de ruina y que eran un peligro para todos. Pero en lugar de eso, tienen miedo de Jesús. El segundo testimonio era el relativo a la furiosa carrera de la piara de cerdos y cómo se había despeñado por el acantilado, cayendo al mar y pereciendo ahogados. Ese era sin duda el principal problema a considerar por la gente, ya que aquella pérdida afectaba posiblemente a muchos, pero era también considerado como un riesgo personalmente para los habitantes de la región, puesto que lo ocurrido podría repetirse más veces. Es por eso que para muchos la presencia de Jesús era un peligro potencial en el lugar, ya que Él había sido quien produjo todo aquello, el que había autorizado a los demonios para entrar en los cerdos, produciendo una gran pérdida económica que era lo que realmente sentían las gentes. Continuará con el versículo 17, donde dice: y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Con una construcción habitual en Marcos, con el infinitivo expresa la idea de una petición inmediata al relato de la liberación del endemoniado y de la muerte del hato de cerdos. El verbo comenzar, vinculado con principio, expresa la idea de empezar la acción de rogar a Jesús. El verbo significa literalmente llamar al lado de uno, y es el que habitualmente se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la petición hecha a una persona con la que se busca un afecto determinado. Los presentes allí, habitantes de la región, comienzan a rogar a Jesús para que atienda a la petición que le formulaban. Los que buscaban es que el Señor abandonase el territorio y que además se fuese de sus contornos. El uso de en plural se refiere a los límites de un territorio. Le rogaban para que saliese del distrito de Gerasa.
ya que el miedo produce un profundo cambio en aquellas personas. Ellos estaban impresionados al ver al poseso restaurado. Estaban también impresionados por la pérdida de sus bienes y por tanto consideraban a Jesús como un peligro potencial en el área. Las circunstancias reflejan la intimidad moral de aquellos que no admiraban a Jesús por la liberación del endemoniado, sino que lo consideraban causante de una notoria pérdida material. Note lo que dice el doctor Lacueva. La liberación del endemoniado y del peligro que su anterior condición constituía no significaba nada en esta gente. Lo único que ellos lamentaban era la pérdida de los cerdos. Así se comportan todos los materialistas, puesto a escoger entre Cristo y los cerdos, prefieren a estos. Y hasta aquí el comentario del doctor Lacueva. Por otro lado, los habitantes de aquella zona no arrojaron a Jesús con violencia de los límites de la región, sino que lo hicieron amablemente, es decir, rogándole que se fuese de allí, ya que probablemente pensaban que les causaría más daño. Note que no eran capaces en aquel momento de entender la bendición que sería tener a Jesús con ellos, ya que muchos enfermos podían ser sanados y otros beneficios le habrían sido comunicados. Su condición les llevó a pedir al Señor que se retirara de allí. Sin duda, y noté esto, que los demonios consiguieron lo que tal vez pretendieron al lanzar a los cerdos por el despeñadero. Jesús iba a retirarse del lugar y el mensaje de salvación no sería proclamado. El Maestro continuaría siendo un desconocido para aquellas personas. A lo largo de la historia se repetirá muchas veces la misma situación: gente que rechaza a Jesús, prefiriendo sus miserias terrenales. Los gerasenos no quisieron aprovechar la gracia que Jesús traía consigo para ofrecerles. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la mayoría de las personas de este mundo solo desean las cosas materiales y pasajeras, ya que como le pasó a los dueños de los cerdos, que tenían como de más valor la piara de cerdos que a Jesús, que podía, por otro lado, librarlos a ellos de la esclavitud del pecado y darles salvación y vida eterna. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no tienes a Jesucristo como tu Salvador, si tú consideras las cosas materiales como las más valiosas, déjame decirte que lo más valioso es la salvación de tu alma. Por tanto, yo te invito ahora a que tú vengas a los pies de Cristo en oración. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo ayudarte ahora, y repite conmigo esta oración de fe y di conmigo: Señor Jesús, he considerado hasta ahora las cosas materiales lo más valioso para mi vida, pero entiendo, escuchar tu palabra, que lo más valioso es tenerte a ti en mi vida. Para ello, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y deseo recibirte a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.